Hola Ramón, soy Abraham Ramírez, soy estudiante doctoral en Berkeley y te quiero hacer una entrevista sobre Venezuela, sobre los debates de Venezuela. Y como soy chicano y el español es mi segunda lengua, voy a leerte las preguntas que he preparado. Sí, está bien porque eh, tu español se entiende muy bien, o sea, tranquilo. Gracias. Bueno, usted está en medio de un debate entre la izquierda latinoamericana sobre Venezuela. Hay una parte de la izquierda que se posiciona contra el gobierno de Maduro, acusándolo de autoritario y de ser el causante de la crisis que se vive en Venezuela hoy. Usted se ha posicionado en contra de esta posición, en defensa del gobierno bolivariano. A partir de esta situación, quiero hacerle varias preguntas. A usted se le acusa de burocratizar lo descolonial y banalizarlo, haciéndolo cooptable como parte de un proyecto de Estado, como es el gobierno bolivariano, por apoyar la creación de un instituto descolonial en Venezuela. Añaden que el gobierno bolivariano no es descolonial porque es extractivista, tiene el proyecto de arco minero y no es democrático, etc. ¿Cómo usted responde a estas críticas? Bueno, en primer lugar te quiero agradecer la entrevista, que con mucho gusto estoy dispuesto a contestarte todas las preguntas. Esa pregunta que acabas de hacer me parece vital, muy importante, porque es parte de la discusión que hay ahora mismo en América Latina. Habemos unas personas que hemos estado identificados con el proyecto de colonia de América Latina, que hemos estado de alguna manera apoyando los esfuerzos de diferentes personas dentro del movimiento bolivariano y dentro del chavismo interesados en el tema de descolonizar Venezuela y descolonizar el proceso bolivariano. Eh, Lamentablemente ha habido gente que ha malinterpretado esto. En primer lugar, yo no soy el que ha creado el instituto o el que ha manufacturado el instituto. Es una iniciativa venezolana, es una iniciativa de venezolanos. Lo que yo y Enrique Dussel hemos estado haciendo por años es visitando Venezuela y formando mucha gente en la perspectiva de colonial. Y nosotros siempre hemos aclarado, y yo personalmente lo he dicho muchas veces en la Escuela de Colonial de Caracas, que eh, dentro de la revolución todo, contra la revolución nada. Esas son palabras de Fidel Castro. Yo las estoy repitiendo simplemente para decir que todas las críticas que nosotros tenemos a la revolución bolivariana desde una mirada de colonial son críticas para mejorar, no son críticas para destruir. Son críticas para abrir una discusión, un debate, para echar para adelante el proceso bolivariano. Eso es muy distinto de lo que yo llamo los francotiradores, aquellos que se paran desde una azotea de un edificio a dispararle a todo el mundo a nombre de una pureza de colonial que nadie tiene hoy día. O sea, hoy día tú no puedes decir que exista una sociedad de colonial o un mundo de colonial. Estamos muy lejos de eso. Entonces, en Venezuela hay gente con el interés de moverse en esta dirección. En el proceso bolivariano hay personas muy interesadas en descolonizar Venezuela y descolonizar incluso el propio proceso de transformación bolivariano, que reconocen que hay un problema colonial en nuestra historia, en América Latina, en Venezuela, en todos lados. Esto no es una cosa venezolana, esto es una cosa mundial. Entonces, a nosotros se nos acusa como si nosotros estuviéramos de alguna manera colaborando con el gobierno acríticamente. Nosotros hacemos muchas críticas en la escuela de colonial, pero son críticas que nosotros hacemos casa adentro con la idea de mejorar el proceso, de abrir un debate, abrir una discusión que nos ayude a echar adelante la revolución bolivariana. No es una crítica para destruir, como hace algunos supuestos decoloniales que se posicionan del otro lado de la trinchera, del lado del imperio, atacando la revolución bolivariana desde afuera, eh,
desde una pureza moral. Vamos a ver, si Venezuela fuera ya decolonial, no haría falta un instituto decolonial. Es decir, por eso me parece ese tipo de crítica muy banal y muy pobre. Porque me acusan de yo ir a un país a impulsar un proceso de colonial y luego me acusan porque es que Venezuela no es decolonial. Pero entonces, ¿cuál es el punto entonces? O sea, si no es decolonial, precisamente por eso hace falta un instituto decolonial, una perspectiva decolonial. Tanto que se me acuse de que yo estoy colaborando con el gobierno o vendiéndome al gobierno o estatizando o burocratizando el proceso decolonial me parece una tergiversación enorme porque nosotros dialogamos con movimientos sociales, nosotros dialogamos con diferentes instancias de la sociedad venezolana, pero dentro de la revolución, nunca en contra. Nosotros dialogamos con las comunas, nosotros dialogamos con muchos sectores de diferentes tendencias dentro de la revolución bolivariana. Nosotros dialogamos con el gobierno, dialogamos con personas que están en el liderato de la revolución bolivariana a nivel del Estado, dialogamos con todo el mundo. De manera que decir que nosotros nos estamos vendiendo porque Venezuela no es un Estado ni una sociedad decolonial y te hacen una lista, como yo he visto ya en varios artículos, de cuán colonial sigue siendo Venezuela. No, pues, entonces, por eso es que hace falta un instituto de colonial. Si fuera ya de colonial la sociedad venezolana, entonces no haría falta. Y entonces, ¿qué hacemos? Como la sociedad venezolana tiene una gran herencia colonial y se reproducen ciertas prácticas coloniales aún dentro de la izquierda y aún dentro de la revolución bolivariana, pues ahora, bueno, pues ya los despachamos, los descartamos sin mirar el contexto de las relaciones de poder, las relaciones de fuerza, la geopolítica de la región, sin mirar las posiciones del gobierno bolivariano, que han sido posiciones soberanistas, antiimperialistas, posiciones que han favorecido al pueblo venezolano, que están siendo asediados ahora por el imperialismo. ¿Y qué vamos a hacer nosotros ahora? Ponernos de lado al imperio porque no son puramente decoloniales. A nosotros se nos acusan como si de pureza y cosas por el estilo, de que queremos una pureza decolonial. Al contrario, nosotros decimos... precisamente porque es colonial la sociedad venezolana, es que hace falta institutos decoloniales. Si no, entonces no hace falta. Por eso me parece muy ridícula ese tipo de crítica. En segundo lugar, nosotros no recibimos dinero ni tenemos puestos de trabajo. O sea, a nosotros no nos interesa ni Enrique Duce, ni yo, ni Karina Ochoa, ni Juan José Bautista y muchos otros que participamos desde afuera en la escuela decolonial. Nosotros no vamos ahí. No nos pagan y ni queremos que nos paguen. Nosotros no estamos ahí buscando dinero o buscando un contrato o buscando un puesto de trabajo. Nosotros estamos en solidaridad con la revolución venezolana. Y yo eso, y ahí están los testigos en Venezuela, que lo he repetido muchas veces, yo no vengo aquí buscando dinero, ni trabajo, ni sueldo, ni nada. Yo vengo aquí a contribuir al proceso revolucionario venezolano. Yo no vengo aquí a nada más. Y lo digo porque a veces hay gente, porque ha pasado, que hay cierta izquierda internacional que se pasea por las llamadas gobiernos progresistas de América Latina buscando grandes salarios, grandes sueldos, y luego cuando las vacas se ponen flacas, es decir, cuando el petróleo baja de precio, cuando asedia la guerra económica del imperialismo, desaparecen, porque ya no hay dinero, estaban allí por el dinero. Y no voy a decir los nombres, pero en Venezuela son muy conocidos. Toda esa izquierda que viene de Europa, toda esa otra izquierda o pseudoizquierda de otras partes de América Latina que van allí supuestamente de asesores, a agarrar salario y a la hora de los tomates, como decimos en el Caribe, se desaparecen. Pues nosotros estamos ahí en las buenas y en las malas, porque nosotros no estamos por dinero, nosotros estamos por compromiso político. De manera que me alegro que me hayas hecho esa pregunta, pues una pregunta que yo nunca había tenido la oportunidad de poder aclararla en ningún sitio. El argumento que usa esta izquierda, que usted dice que está en bancarrota, es que el gobierno de Maduro es autoritario, corrupto y sus políticas tan ineficaces han llevado a Venezuela al borde de una crisis humanitaria. Uno de los ejemplos
que usan, es decir, que Maduro es autoritario, que ha saltado la Constitución y que es un presidente ilegítimo, porque la elección presidenciales del pasado 20 de mayo se alega que no fueron transparentes, hubo fraude electoral, etc. ¿No estará usted apoyando un régimen antidemocrático y fraudulento? Pues muy buena pregunta también, porque esa es una de las grandes, vamos a ponerlo así, narrativas que circulan en los medios de desinformación masiva del imperialismo. Por todos lados lo que oímos es que el gobierno de Venezuela es un gobierno dictatorial. Estamos oyendo que hay una crisis humanitaria, estamos oyendo que Maduro es un dictador, que es un gobierno autoritario, que, bueno, cantidad de mentiras que repiten una y otra vez, como repitieron con Irak antes de invadir Irak, como repitieron con Libia, como repitieron en muchas partes del mundo. Siempre viene toda una propaganda que hacen los medios buscando cómo, de alguna manera, mover la opinión pública internacional del lado del imperio contra estos países para en el momento que haya que intervenir militarmente o que organice un golpe de Estado o cualquier cosa que hagan, tener entonces a la opinión pública mundial, si no del lado del imperio, al menos neutralizada para que nadie defienda a ese gobierno o a ese país. Esos son mecanismos muy viejos, o sea, esos son mecanismos que han usado toda la vida. El gobierno bolivariano se destaca por ser un gobierno democrático. Es un gobierno que desde el principio se ha sometido a la voluntad electoral. En Venezuela ha habido más elecciones que en gran parte de los países del mundo. Han habido en 20 años 25 elecciones democráticas. En los últimos 18 meses han habido 4 elecciones municipales, provinciales, presidenciales y para la Asamblea Constituyente. El gobierno bolivariano ha ganado 25 elecciones, perdón, ha ganado 23 elecciones de las 25 y ha perdido 2. El sistema electoral venezolano está considerado uno de los más transparentes, limpios y nítidos del mundo. Es un sistema electoral que todo el que va y lo evalúa lo considera como uno de los mejores y más transparentes del mundo. Allá en las elecciones siempre hay observadores internacionales. Por ejemplo, en la del 20 de mayo, en la cual Maduro fue electo, había más de 2.000 observadores internacionales. Siempre ha habido verificación internacional de las máquinas de voto, del sistema de voto. La propia oposición firmó, cuando se hizo la evaluación antes de las elecciones, sobre las maquinarias electorales, las máquinas electorales y todo eso, todos firmaron que estaba todo limpio, nítido. El mismo sistema que le dio la victoria a la Asamblea Nacional, a la oposición, en diciembre del 2015, es el mismo sistema que le dio la victoria a Nicolás Maduro el pasado 20 de mayo. O sea, no ha habido ningún caso que se haya levantado en las autoridades electorales de fraude electoral el pasado 20 de mayo. La oposición se estuvo reuniendo, de hecho se adelantaron la fecha electoral porque la oposición quería que se adelantaran la fecha de las elecciones presidenciales. Por eso se hicieron el 20 de mayo y no se hicieron como se esperaba que fuera en diciembre, ¿no? del 2018. El 20 de mayo se hicieron adelantadas por un pedido de la oposición. De hecho, hubo negociaciones entre la oposición y el gobierno en la República Dominicana, donde ahí está en récord Zapatero, Rodríguez Zapatero, que era uno de los mediadores del diálogo, está en récord diciendo que como en el último minuto se bajaron de la mula la oposición, no firmaron. Aunque ya estaban listos para firmar, estaban los acuerdos hechos, de momento se retiraron y no firmaron. La pregunta es ¿por qué? Claro, recibieron instrucciones de los Estados Unidos. Claro, venían intentos de asesinato sobre Nicolás Maduro. Por tanto, ellos no le dieron importancia a hacer una elección presidencial que sabían que iban a perder. Entonces, mejor esperar al magnicidio, al asesinato de Maduro. Por eso terminaron por no firmar. Ellos ya sabían de esos planes, eso ya está comprobado. Que mientras estaban negociando, estaban conspirando para hacer un golpe de Estado en mayo, que fracasó, y además matar a Maduro.
O sea, todo eso, los mismos que estaban negociando eran los mismos que estaban planeando eso. Son los mismos que luego se retiran de los acuerdos. Luego, en las elecciones del 20 de mayo habían 6 candidatos de la oposición, de los cuales 2 se salieron también a última hora de las elecciones. Quedaron 4. ¿Por qué se salieron estos 2? Por las mismas razones. Porque recibieron instrucciones del imperio de no participar, porque participando legitiman el triunfo de Nicolás Maduro en esas elecciones y legitiman de alguna manera el voto popular de la gente, que el 68% del voto fue a Maduro. O sea, Maduro ganó con unos niveles de legitimidad mucho mayores que cualquier presidente en Latinoamérica, Europa o incluso en Estados Unidos. Maduro ganó con el 68% del voto total y con el 32% del padrón electoral, es decir, de toda la gente inscrita que puede votar, que sabemos que en gran parte de los países la mayoría de gente no vota, tiene 33% votó por Maduro del padrón electoral. De manera que tiene una legitimidad por encima de cualquier otro presidente en las Américas, incluyendo Trump. Trump ganó con el 46%, menos del 50%, y además ganó con el 26% del padrón electoral. O sea, mucho más bajo que Maduro. O sea, que si fuera por un tema de legitimidad democrática, pues habría que pedirle la silla a todos los presidentes en América Latina, a todos los presidentes en Norteamérica, Canadá, Estados Unidos, México, y habría que pedirle la silla a todos los presidentes en Europa. O sea, estos son criterios que obviamente son una gran falacia que se está circulando con la idea de generar en la opinión pública mundial la idea de que estamos ante una dictadura, de que estamos ante un dictador, y con ese discurso poder entonces justificar de alguna manera aislar a este gobierno de bases de apoyo a nivel internacional. Entonces, en las elecciones del 20 de mayo ganó limpiamente Maduro. El 4 de agosto de 2018, pasado, lo intentan matar con drones, usando drones. Y era un plan de asesinato que se venía gestando desde mucho antes y donde los personajes que fueron a negociar en la República Dominicana de la oposición con Maduro y con el gobierno bolivariano eran los mismos que estaban planeando matarlo. O sea, estas son cosas que la prensa no te las va a decir. Rodríguez Zapatero, que es de España, que fue presidente de España, era uno de los mediadores. Y él públicamente denunció el intento de boicotear y desprestigiar las elecciones presidenciales. Incluso denunció cómo esta oposición a última hora se bajaron de la mula y no firmaron cuando ya estaban todo acordado. De manera que hay potencias, hay intereses geopolíticos, en este caso del Imperio Americano, que está detrás de todo esto. La palabra detrás realmente es un eufemismo porque, como bien dice Jorge Arraiza, el canciller venezolano, el imperio está al frente del golpe de Estado. El imperio está al frente del magnicidio, del intento de asesinato de Maduro. El imperio está al frente de la guerra económica de Venezuela. No es que está detrás, es que está al frente. Son los gestores de todo eso. Todo se está organizando y gestando desde Washington. Los que están operando localmente en Venezuela son marionetas del imperio. Son gente que está siguiendo las instrucciones del imperio y las estrategias del imperio. De manera que el imperio no está detrás, está al frente de toda esta agresión contra Venezuela. Pedirle a Venezuela o decir que Venezuela es una dictadura, como repite cierta izquierda en América Latina, algunos que se llaman decoloniales, que para mí son más coloniales que decoloniales, por eso yo llamamos decoloniales coloniales. Cierta izquierda latinoamericana, cierta, para mí muy posmodernista, cierta izquierda de los comunes, porque ese documento lo firmó también Tony Negri y sus seguidores en América Latina. Toda esa izquierda eurocéntrica, occidentalizada, etcétera, terminaron repitiendo las mismas mentiras que dice la prensa y el imperio, de que Maduro es un dictador, que es un gobierno autoritario, y peor aún, el análisis que hacen es un análisis muy problemático porque ponen la causalidad de los problemas de Venezuela no en el imperialismo, sino en el gobierno bolivariano y en Maduro, como si el imperio fuera algo exterior a Venezuela, como si todo lo que pasara en Venezuela fuera un problema de un mal gobierno.
Y ese es el argumento que se ha levantado, es de la crisis económica que vive Venezuela hoy, de hiperinflación, escasez de productos de primera necesidad, etcétera. Ha llevado a una crisis humanitaria y es debido de un gobierno corrupto e ineficiente. ¿No estará usted ocultando la corrupción de este gobierno y sus políticas ineficaces? Bueno, muy buena pregunta también, porque eso es algo que también circula mucho. Déjame aclarar algo. En Venezuela obviamente hay una crisis económica. No hay una crisis humanitaria. Esas son dos cosas muy diferentes. ¿Bien? Crisis económica. Por supuesto que hay crisis económica. El debate, y es lo que intenta hacer el imperio, es, y esto lo hicieron en Chile, lo han hecho recientemente en Egipto, lo han hecho donde quiera que quieren tumbar un gobierno, hacen una estrategia de generar hiperinflación. Es decir, disparar los precios de una manera que el pueblo sufra porque no puede comprar ni un tomate. ¿Bien? Es decir, poner la situación a tal grado que la gente, su descontento se canalice contra el gobierno que quieren tumbar. ¿Cómo lo hacen? Esto es algo que tenemos que estar conscientes sobre todo, para mí por eso es que es tan sorprendente que haya gente que se llame de izquierda o con sensibilidad de izquierda o gente, vamos a quitar la palabra izquierda, al menos de pensamiento crítico, que no sepan los mecanismos históricos que ha usado el imperialismo norteamericano para tumbar gobiernos. Eso es una cosa más vieja que el frío. Mira, tomemos el caso de Chile. Y esto, sinceramente, tuve debates en Chile, en mi reciente visita a Chile, con gente de izquierda, alguna gente del Frente Amplio, que se han tragado las mentiras de Venezuela. Pero no solo eso, se olvidaron de su historia. Es como si perdieran memoria histórica. Tenía que yo recordarles a ellos la memoria de los mecanismos que usó el imperialismo para tumbar a Allende. Y el mecanismo es muy sencillo. Crean hiperinflación por medio de dos mecanismos. El primero es devaluación de la moneda nacional. Si tú devalúas el valor de la moneda nacional, todas las importaciones, lo que tú intentas importar, sea comida, sea repuestos de máquinas, sea lo que sea, los precios se disparan porque tu moneda cotizada frente al dólar no vale nada. Entonces los precios de las importaciones se hacen inaccesibles al pueblo. Lo segundo que hacen es generar escasez de productos de primera necesidad de manera artificial. ¿Qué hacen? Retienen los productos, o sea, en alianza con la burguesía local aliada al imperio, retienen los productos de primera necesidad, medicina, alimentos, papel higiénico, cosas básicas, las retienen para afectar la dignidad de la gente, para afectar la vida cotidiana de la gente, para afectar la salud de la gente. Y claro, achacárselo todo a un mal gobierno. Lo que no te dicen es que esto es una cosa planificada desde la Agencia Central de Inteligencia en Washington, la CIA, para derrocar el gobierno. Esto es un mecanismo clásico que usaron en Chile y que han usado muchos otros países desde entonces. Ese modelo que usaron en Chile es el mismo modelo que han extrapolado a Venezuela. ¿Qué hacen en Venezuela? Las mismas dos cosas. Devalúan la moneda nacional. ¿Cómo lo hacen? Ahora con los medios informáticos que existen hoy, que no existían en la época de Allende, lo hacen desde una página de web en Miami que se llama Dollar Today. Desde allí vienen y manipulan el precio del bolívar frente al dólar de una manera, pero impresionante. O sea, del bolívar en el 2013 están cotizados 8 bolívares, 9 bolívares, $1. En el 2018 estamos hablando de 300 millones de bolívares, $1. Eso no guarda ninguna proporción con nada de lo que ocurre en la economía nacional venezolana. Eso es toda una manipulación que se hace desde una página web en Miami que se llama Dollar Today, que devalúa la moneda en los mercados internacionales de una manera brutal. Entonces, imagínate, un dólar, 300 millones de bolívares. Imagínate lo que eso significa en términos de las importaciones.
Pero no solamente las importaciones, porque en Chile pasaba también, es también los productos nacionales. Como los productos nacionales también se cotizan en dólares, pues la burguesía criolla buscan cómo, de alguna manera, equiparar los precios de la moneda nacional con el dólar. Y aunque sea un producto que no sea importado, trepan el precio para tratar de que los precios sean equivalentes al costo en dólar que tenía ese producto antes de la devaluación. Entonces, ¿qué pasa? A través de este mecanismo se genera entonces un proceso en el cual la gente a nivel popular no tiene acceso a poder comprar productos de primera necesidad, porque el dinero, el peso nacional, la moneda nacional, en este caso el bolívar, no está tan devaluada que no le da para comprar estas cosas. Y el segundo mecanismo que están usando en Venezuela es el otro que hicieron en Chile, que es el de la burguesía criolla escondiendo productos. Ahí tenemos desde burguesía criolla que esconde los productos de primera necesidad y los revende a través de contrabando hacia el mercado colombiano, o que vuelve y los saca al mercado venezolano un mes después cuando los precios están fuera de control. Entonces, a través de esos mecanismos, cómo generan una situación económica difícil y que crean una crisis económica. ¿Por qué digo que no es una crisis humanitaria? Porque afortunadamente tenemos un gobierno, como el gobierno bolivariano, que no es neoliberal. Tenemos un gobierno bolivariano que responde a los intereses del pueblo, que se preocupa por el pueblo. ¿Y qué hicieron? Hicieron un sistema que se llama los CLAPS, a través del cual el gobierno distribuye alimentos a millones de familias en Venezuela, subsidiado por el gobierno. El gobierno subsidia para romper el bloqueo de esa hiperinflación artificialmente producida por el imperio. Entonces generan o distribuyen alimentos subsidiados. Y eso se organiza no estatalmente, sino que se autogestiona por la gente. Eso la gente misma se empodera a través de poder comunal, a través de las redes del club, etc. Y son los mismos que distribuyen los alimentos entre las familias venezolanas, pero subsidiado por el gobierno. Por eso es que no hay crisis humanitaria, porque tenemos un gobierno que se preocupa por las necesidades del pueblo. O sea, hay un gobierno ahí que está buscando responder a los desafíos que ha impuesto el imperio ahí. Por otro lado, la economía venezolana tampoco es una economía tan débil como para que colapse de una manera tan fácil como el imperio ha intentado. Por tanto, si usted va a Venezuela hoy, usted puede ver gente comprando en las calles, o sea, hay una normalidad. No tienes una situación de crisis humanitaria como ha ocurrido en otros casos, ¿no? En otros países donde ha colapsado todo, etcétera. Eso no es el caso en Venezuela. Aunque se ha deteriorado mucho la calidad de vida por la guerra económica del imperio y los mecanismos que he explicado, no hay una situación de crisis humanitaria. No hay gente muriéndose de hambre. Eso no existe allí. No hay gente que esté en una situación de hambruna, donde la gente está muriéndose y cosas por el estilo. Tampoco hay una crisis humanitaria de que el gobierno esté matando a la gente. Al contrario, el gobierno bolivariano, en medio de lo que se llama la guarisma, que eran grupos armados en el 2014 y luego en el 2017, habían grupos armados por el imperio y de la oposición de derecha que estaban en la calle matando a la gente. Luego yo que iba a Venezuela y salía de Venezuela, iba a Venezuela y veía a la gente del chavismo con temor a salir a la calle porque estaban matando indiscriminadamente gente, bandas que se paraban en las esquinas a disparar indiscriminadamente. Y si veían que tú eras chavista, te quemaban vivo, te mataban, te daban una paliza, te torturaban, hacían barbaridades. Luego tú salías al exterior, como era mi caso, pues yo no vivo en Venezuela, y luego leo la prensa y claro, Maduro matando a la oposición en las calles. O sea, mentiras, pero tras mentiras. Cosas que tú dices, pero ¿cómo es posible que en pleno siglo XXI se puedan dar el lujo de decir mentiras como esta? Porque con los medios de comunicación hoy día tú te enteras relativamente fácil, pero el bombardeo informático es tan grande que termina una parte de la izquierda creyéndose estas mentiras, que es una cosa que a mí me deja perplejo. ¿Cómo es posible que cierta gente de pensamiento crítico, gente que tiene perspectiva crítica del mundo, se traen estos cuentos?
se trague toda esta mentira. Para mí ha sido una cosa que me ha afectado mucho, porque yo, hasta amistades mías, que yo me quedaba como perplejo de ver cómo se creen las cosas que leen en la prensa. Y no hacen un esfuerzo por investigar o incluso por ver cómo fue que hicieron en Irak. Porque mira, si te mintieron en Libia, si te mintieron en Irak, si te mintieron en Afganistán, si mintieron en el golpe de Estado de Allende, si mintieron con respecto a lo que pasó en Egipto hace poco, si te mienten sobre todo, cada vez que invaden o dan un golpe de Estado, te están mintiendo, ¿por qué te estás creyendo los cuentos que dicen de Venezuela? Es una cosa que no tiene ni pie ni cabeza. Lo último que ya empecé a escuchar del secretario de Estado americano, Pompeo, es que hay células de Hezbollah en Venezuela y que eso atenta a la seguridad nacional de Estados Unidos y que por tanto hay que considerar una opción militar para Venezuela. O sea, ya no saben qué más inventarse. O sea, ya las mentiras son, el golpe de Estado le fracasó, porque han intentado varios golpes de Estado que han fracasado, han intentado varios magnicidios de matar a Maduro, han fracasado. La semana pasada tenían un golpe planeado para matar a Maduro y resulta que fracasó, porque el gobierno bolivariano logró interceptar a las personas que estaban al frente de este operativo. Y ahora ya no saben qué más decir y ahora se inventan que es que Hezbollah está en Venezuela y ya no saben ya ni qué más inventarse. O sea, tratando de vender tal una imagen de que están metidos ahora con células de Hezbollah y no sé qué más. O sea, mira, primero, Venezuela no necesita de Hezbollah para defenderse. Y segundo, Hezbollah está en el Medio Oriente, Hezbollah está por el Líbano, por Siria, por otros lugares. Es un movimiento de resistencia contra el sionismo y contra el imperialismo allá. Y no tiene nada que ver con lo que pasa en América Latina. O sea, son cosas que están pegando cosas que no pegan. Ya no saben ni qué más inventarse. O sea, de manera que lo que estamos viendo es todo esto que hacen cada vez que unos meses antes, cuando tienen planes de un golpe de Estado, planes de destruir un país o de invadirlo, bombardearlo, cosas así, empezamos a ver este tipo de narrativas mentirosas lanzándose por los medios de información por parte del liderato de los Estados Unidos, en primer lugar, y luego tenemos países europeos que los siguen como si fueran los rabos del perro, o sea, van detrás de donde vaya el imperio y creyéndose mentiras y cosas así y repitiéndolas, aunque yo te aseguro a ti que el cinismo es tan grande que muchos líderes europeos, si tú les preguntas en privado, saben que todo esto es una campaña de mentiras, que lo que está detrás de todo esto son los pozos petroleros de Venezuela, que no los pueden controlar porque hay soberanía en Venezuela, hay un país antiimperialista que impide que el imperio haga y deshaga con la minería, la riqueza minera y petrolera de Venezuela, que tiene los yacimientos de oro más grandes del mundo y los yacimientos de petróleo más grandes del mundo. Y saben que van tras eso. Pero en público, muchos de esos líderes europeos y líderes estadounidenses aparecen como que no, es que esto es un gobierno dictatorial, que está haciendo, hay una crisis humanitaria y vendiéndote cuentos, buscando cómo de alguna manera meterle la mano al petróleo. ¿Por qué no dicen eso de gobiernos como las monarquías petroleras del Medio Oriente? Las monarquías petroleras del Medio Oriente, como Arabia Saudita, Kuwait, Qatar, etcétera, son monarquías petroleras, gobiernos, regímenes dictatoriales, regímenes abusivos de derechos humanos y de la vida de la gente, regímenes que tienen semiesclavos importados de las Filipinas y del sur de Asia para hacerle el trabajo de esclavo allí, países que no tienen ningún tipo de credibilidad en términos de respeto a la vida de los seres humanos, y sin embargo nunca dicen nada de esos países. ¿Por qué? Porque los pozos petroleros están en manos de las compañías transnacionales de Occidente, tan sencillo como eso. En Venezuela, en cambio, un gobierno soberano que está defendiendo la soberanía sobre sus recursos naturales, y de eso se trata todo. Si Venezuela entregara el petróleo a Occidente, no habría discusión sobre Maduro ni sobre Venezuela. La única razón por la que estamos discutiendo eso es porque hay un gobierno antiimperialista que impide que la ganancia de la minería y de ese petróleo vaya a parar a las arcas del imperio. Eso es lo que está pasando. Y claro, ahora se han inventado un golpe de Estado que han orquestado con este señor Guaidó, que
se declara presidente en una plaza, que juramenta presidente en una manifestación, que luego pide reconocimiento de los países a nivel internacional, Trump lo bendice, que pide que los recursos de Venezuela, sus cuentas de banco y compañías en el exterior sean todas expropiadas, que pide a los militares que den un golpe de Estado contra el gobierno democráticamente electo, y el tipo camina por Venezuela como si nada. Es una violación de la ley. En cambio, ¿qué hubiera pasado si hubiera de verdad una dictadura? ¿Tú crees que bajo Franco o bajo Pinochet un tipo pudiera pararse en una plaza y hacer esas cosas y que no terminara preso o asesinado por uno de estos dictadores? O no hay que ir tan lejos. En una de estas plutocracias occidentales, como por ejemplo en Estados Unidos o Europa Occidental, ¿sería posible que alguien se parara en una plaza y dijera: yo soy el presidente electo, llame al ejército a darle un golpe de Estado a el presidente democráticamente electo, se autoproclame presidente, pida ayuda de los países internacionales, sea reconocido por varios países, pida que las cuentas de banco de ese país en el exterior sean todas confiscadas? ¿Tú crees que en Estados Unidos esa persona pudiera caminar por la calle? Esa persona va presa. Lo acusan de terrorismo, lo acusan de cualquier cosa, pero va preso. En Venezuela tenemos un país donde un individuo hace estas cosas y el tipo todavía hace conferencias de prensa, camina por la calle, nadie lo arresta, nadie lo... O sea, ¿estamos en una dictadura? Por favor, aquí hay algo que no nos están contando. Aquí hay algo que no están diciendo cuando tienen una situación así. Y este tipo, que debería ser procesado en una corte, anda por la calle como si nada. Entonces, ¿es una dictadura o esto es otra cosa? ¿Qué está pasando aquí? Bueno, pues hay un gobierno que sigue una constitución democrática. Hay una república democrática en Venezuela, con derechos reconocidos a la gente. El derecho a la libre expresión, el derecho a manifestarse, sin que haya censura, sin que te metan preso, etc. Sin embargo, tú tienes cierta izquierda supuestamente decolonial o supuestamente radicales de izquierda que se reúnen con Guaidó. Los mismos que hicieron el documento pidiendo firmas a nivel internacional son los mismos que van y se reúnen con Guaidó. La semana pasada se reunieron con Guaidó dándole legitimidad como presidente de la Asamblea Nacional y diciendo en una conferencia de prensa cuando salieron que él era más legítimo que Nicolás Maduro. Son tipos que llaman un golpe de Estado, que llaman una invasión imperialista, militar, un tipo que llama a que confisquen todos los recursos del país en el exterior, las cuentas de banco, un tipo que está implicado en las guarimbas, en la violencia que se hizo en el 2017, él y su partido, en las matanzas que hicieron en las calles de Venezuela. Ese tipo, la izquierda va y se reúne con él y dice que tiene más legitimidad que Nicolás Maduro. Una cosa que te quedas con la boca abierta porque, claro, en medio de una agresión imperial, que aparezca gente de izquierda supuestamente diciendo estas cosas, crea una confusión generalizada, porque tú tienes gente fuera de Venezuela y sobre todo gente de izquierda que estaría lista a movilizarse en solidaridad con Venezuela, pero cuando ven la propaganda que escuchan de mentira, pero encima ven gente de la supuesta izquierda venezolana repitiendo las mismas mentiras, pues esta gente crea una gran confusión, porque le hacen creer a la gente fuera que en verdad lo que dice la prensa es verdad. Termina gente confundida creyéndose que lo que dice la prensa es verdad y desmovilizada en solidaridad con Venezuela. Estamos en un momento histórico donde la solidaridad es central para el momento en que estamos. En la decolonialidad, o tú eres, yo siempre digo, no todo antiimperialista es decolonial, pero todo decolonial tiene que ser antes y primero que nada antiimperialista. Es la condición mínima y básica de cualquier proyecto decolonial. Si usted defiende al imperialismo o usted no defiende un movimiento antiimperialista frente al imperialismo, usted no defiende a un país de las agresiones del imperialismo, usted es colonial. Por más que usted se llame decolonial, por más que usted diga que usted es de izquierda, radical, lo que usted quiera, usted es un sujeto colonial proimperial. De manera que eso hay que decirlo y aclararlo de una manera
de una vez y por todas. A mí me acusan de que yo quiero una cosa binaria, me dicen. No, pero esto es una cosa binaria. O estás con el imperialismo o estás con el... Pues perdóname, hay situaciones en la vida y en el mundo y en la política donde no hay terceras vías. Donde o estás en un lado o estás en el otro. No hay neutralidad cuando tú tienes una agresión imperialista a un país del tercer mundo. Y como han hecho con Venezuela, no hay neutralidad. O estás en un lado o estás en el otro. No es que yo quiera inventarme una posición binaria. Es que si te quedas neutral ante una situación de agresión, estás favoreciendo al más poderoso. Y en este caso el más poderoso del imperio. Si te quedas sin hacer nada, si tú ves a alguien a una mujer que la están violando y tú te quedas observando, tú estás favoreciendo al violador. Porque tú no te estás movilizando contra el que tiene la situación de poder y de agresión en esa situación. De manera que no hay neutralidad. Tú, si te quedas mirando una violación, tú estás participando de la violación. O tú intervienes a favor de la persona afectada en esa violación y tomas posición, o tú estás del otro lado. No hay puntos intermedios. O tú estás favoreciendo al violador, quedándote mirando de lejos y no haciendo nada. Esa es la realidad. O sea, no tienes otra. O sea, no es que yo quiera pintar el mundo de manera binaria. Es que en situaciones de conflicto político y de antagonismo político, es así. O estás en un lado o estás en el otro. Lamentablemente, cierta izquierda latinoamericana se posicionó con los violadores. Esa es la parte que a mí me deja con la boca abierta. El otro argumento que se está usando, que se está usando en contra de ustedes, que usted está obviando la lucha entre China y Estados Unidos con respecto al imperialismo extractivista, y Venezuela es un gobierno que de alguna manera toma partido con China contra Estados Unidos, de manera que la lucha no se entre un gobierno antiimperialista, en este caso el gobierno bolivariano, y un gobierno imperialista, en este caso los Estados Unidos, sino entre China y Estados Unidos por el control de las riquezas mineras del mundo, y Venezuela no es más que un peón chino en el tablero de ajedrez mundial. ¿No sería Venezuela una especie de neocolonial o quizás bastión chino en América Latina que Estados Unidos quiere arrebatarles? Mira, decir que el conflicto en Venezuela es un conflicto entre China y Estados Unidos, que ya se lo he oído a varios de estos coloniales, me parece una distorsión enorme, y es una manera de quitarle agencia al pueblo venezolano. Si yo vengo y digo que el pueblo venezolano, o sea, que el gobierno bolivariano es otra cosa que una especie de marioneta del conflicto entre China y Estados Unidos, es decir, que el gobierno venezolano de alguna manera responde a los intereses de China, ¿no? Estoy quitando agencia antiimperialista al pueblo venezolano y a ese gobierno, porque ese gobierno no está asociándose a China por razones coloniales o por razones de convertirse en un país subordinado a China. Ese país vende su petróleo a todo el mundo y la mayor parte de su petróleo se lo ha vendido a Estados Unidos, históricamente. De manera que el tema no es ese. El tema es que el pueblo venezolano ha decidido tomar control de sus recursos. El pueblo venezolano ha tomado partido por el lado antiimperialista. Le han votado a ese gobierno por años. Han tomado partido por tener un control soberano de su país. De manera que pintar el conflicto como que lo que hacen los venezolanos responde a los intereses de China, es que eso es de una distorsión enorme. El enemigo principal en América Latina no es China, es el imperialismo americano. Ese es el país que está promoviendo gobiernos fascistas de derecha. Ese es el país que está promoviendo golpes de Estado. Ese es el país que está promoviendo gobiernos neoliberales de saqueo de estos países. Ese es el país que está de alguna manera contribuyendo a que ahora caiga Maduro y poner un nuevo Pinochet allí, que no le queda para la menor duda a nadie que el que sustituya a Maduro de esta posición
será un nuevo Pinochet. Vendrá a exterminar a los chavistas, como hicieron con toda la izquierda en Chile y en otras partes del mundo, y vendrán a entregar los recursos petroleros y mineros, como ya lo han anunciado, a los Estados Unidos, y vendrán a saquear el país con un programa neoliberal, como ya también lo han dicho públicamente. O sea, yo no estoy diciendo nada aquí que ellos no hayan dicho. O sea, que el Guaidó no haya dicho, o que la oposición venezolana no haya dicho. Ellos han dicho que van a vender, a pasar a manos privadas los recursos mineros y petroleros, y que van a tomar control del país para vender el país al mejor postor con un programa neoliberal. ¿Y cómo van a hacer eso con millones de chavistas en la calle? No, la única manera que lo van a hacer es con una dictadura militar, un gobierno autoritario, y matando y encarcelando masivamente a los chavistas. Eso es lo que viene. El que no lo vea está ciego. O sea, no están ahí porque quieren un gobierno más radical, más democrático. Recordemos que en Venezuela hay formas de democracia, como el poder comunal, que son más radicales y desbordan todo lo que se conoce por democracia liberal. O sea, en Venezuela es el único lugar de América Latina donde coexiste, por ley constitucional, la democracia representativa con la democracia participativa. Tienes los parlamentos y tienes las comunas. Y eso no existe en otro lugar de América Latina. Vete a cualquier lugar de América Latina o vete a Colombia, el país vecino, y trata de hacer desde allí una comuna. Mira, te van a exterminar en minutos. Ahí aparecerán los paramilitares. O sea, no es que la comuna va a meramente desaparecer, es que va a desaparecer la gente dentro de la comuna. Los van a exterminar. O sea, eso no... esa realidad, ese tipo de violencia no existe en Venezuela. En Venezuela hay un gobierno que sostiene y apoya la autogestión y el poder comunal de la gente. Es el tema de, vamos a poner, el tema del extractivismo, el tema del Estado, el tema del capitalismo, el tema de... Todos esos son temas que esta izquierda lo que hace es que hace una moral de lo que del deber ser. Entonces se plantea que somos anti todo esto, ¿no? Y confunden la realidad de hoy con el horizonte. Nosotros todos deseamos llegar a un mundo donde podamos superar el extractivismo, donde tengamos economías ecologistas, donde tengamos poder comunal, donde la misma gente se autogestione, donde podamos superar el capitalismo, donde podamos superar el patriarcado. O sea, podemos construir, o sea, el horizonte hacia dónde vamos, como dice Dussel, es una parte importante de la política. Lo que no podemos confundir es el horizonte con la realidad de hoy. El horizonte nos plantea un mapa de hacia dónde vamos, pero tenemos que conjugar ese horizonte con el día a día de la política y la realidad de las relaciones de poder en que están metidos. Por eso es que la política también es pragmática, es relaciones de fuerza, es factibilidad de la política, como dice Dussel. Tienes que tener factibilidad. No es factible que el horizonte se implemente esta noche. Eso no es factible. Hacer eso lo que va a hacer es acelerar la entrada del imperialismo a Venezuela. Si mañana o esta noche Maduro elimina la economía extractivista, la economía venezolana se desploma y ahí va a estar el imperialismo inmediatamente hiperexplotando extractivistamente Venezuela. Entonces, en cambio, el gobierno de Maduro, el gobierno bolivariano, se ha planteado diversificar la economía, superar el extractivismo como proyecto político, pero que no es algo que pueda realizar hoy, que es en el largo plazo, crear la economía ecologista. Tienen un ministerio de ecosocialismo que busca moverse en esa dirección, pero moverse en esa dirección no quiere decir que yo pueda confundir mis deseos con la realidad. Yo no puedo pretender que ese horizonte de antitodo, ¿no? Yo quiero ser anti todo esto, se realice esta noche. La política se trata precisamente de analizar dónde estamos y cómo desde donde estamos llegamos allá. Y eso no es un camino lineal, ni es un camino de que yo lo decido hoy y se hace hoy. Eso es un camino que va en zigzag, va así, donde da un paso, o sea, a veces da dos pasos adelante, uno atrás, etcétera, donde tienes que medir las relaciones de fuerza. Tú no puedes, por decreto, eliminar el extractivismo. El extractivismo es una herencia colonial imperialista en Venezuela.
No es algo que se inventó Maduro ni el gobierno bolivariano. Y ahora venir a acusarlos de extractivistas y que porque son extractivistas se vendieron al imperialismo, eso me parece una manipulación impresionante. Una manipulación impresionante. ¿Para justificar qué? Para justificar no apoyarlos en un momento en que están siendo agredidos por el imperialismo. Un gobierno que se ha planteado una y otra vez la necesidad de moverse en direcciones ecológicas, de moverse en dirección de superar la monoexportación extractivista, de diversificar la economía, de superar el extractivismo. ¿Pero pueden hacer eso hoy? No, no pueden. Es imposible. Hoy es imposible, sobre todo una agresión imperialista. ¿Tú crees que bajo la agresión imperialista en que están van a poder eliminar las minas de oro y la extracción de petróleo? Si eliminan eso, oye, acaban de darle la razón al imperialismo. Acaban de destruir la economía. Y ahí sí que va a haber una crisis humanitaria y va a tener imperialismo encima. O sea, esa es la parte que me deja perplejo de esta izquierda, que habla desde un infantilismo político impresionante y desde una moral, porque yo desde la moral yo me paro en el Monte Olimpo, digo que todo el mundo está mal porque no son anti todo. Yo quedo bien porque critico a todo el mundo, no me embarro las manos con la política, todo el mundo está mal, yo estoy bien, pero esa posición es tan reaccionaria como cualquier posición de derecha o de extrema derecha. ¿Por qué? Porque al pararte en un pedestal en el Monte Olimpo y criticar a todo el mundo y no intervenir en la política y no embarrarte las manos con la política, no cambias el mundo. Y si no cambias el mundo, tú estás reconciliado con el status quo. Tú eres la izquierda que no hace nada, que te pasas criticando a los que hacen, que te pasas criticando a todo el mundo y no intervienes para cambiar el mundo, porque todo está mal. Entonces no apoyo ningún movimiento porque todos los movimientos, ninguno es perfecto. Entonces están buscando pureza. A mí me acusan de yo hablar de una pureza de colonial, ¿no? Y yo no, al contrario, yo estoy diciendo, no podemos estar operando con ideas de pureza, porque si haces eso, entonces vas a ser un francotirador, te vas a dedicar a atacar a todos los movimientos sociales, porque ninguno es perfecto y ninguno es como anti todo, ¿no? Y entonces, ¿terminas qué? Terminas aliándote siempre al más poderoso. Entonces, por eso es que yo lo veo muy problemático, este tipo de posiciones, porque las veo muy infantiles políticamente. En ese tema te acusan de defender una pureza descolonial contra el imperialismo al poner la disyuntiva entre posicionarse con el imperialismo versus contra el imperialismo de una manera tajante y binaria. ¿No le parece maniqueísta esta posición suya? Mira, otra vez, esta idea de que es maniqueo uno posicionarse entre estar de qué lado uno está, con el violador o con la persona violada. ¿Eso es maniqueísmo? Pues si eso es maniqueísmo, eso es maniqueo. O sea, no hay otra. En una situación de violación, tú estás en un lado o en el otro. Si te quedas observando y no intervienes, tú estás del lado del violador, porque ese es el que está afectando la vida de otra gente, de otra persona, y tú no estás haciendo nada por la persona oprimida en esa relación. Entonces, esta izquierda ha optado por estar con el violador. Ese es el tema. Yo llamo la atención al hecho de que no existe neutralidad ante una agresión imperialista y tienes que tomar partido. Estás en un lado o estás en el otro. Esa izquierda ya tomó partido con el imperio. Esa izquierda tomó partido en que hay que tumbar a Maduro. Esa izquierda tomó partido con las mentiras de que es un gobierno autoritario. Esa izquierda está buscando excusas tras excusas para no apoyar al gobierno bolivariano ante una agresión imperialista. Y los mismos que escribieron esos documentos son los mismos que van y legitiman al Guaidó, al golpista de Trump, y se reúnen con él y le dan legitimidad. Entonces, ¿de qué neutralidad estamos hablando? Aquí no hay neutralidad. O estás en un lado o estás en el otro. Si eso es maniqueo, obviamente es maniqueo, porque esa es la realidad política concreta, no hay tercera vía. No hay otra vía ante una situación de violación. O estás con el violador o estás con la persona que están violando y tomas partido con uno o con el otro. Yo tomé partido con la gente que están violando. Ellos tomaron partido con los violadores. Entonces, hablar de pureza, mira, si tú te planteas una pureza, ¿no?, de que un movimiento tiene que ser perfectamente anti todo para poderlo apoyar, no apoyas a ninguno. Porque no existe perfección en ningún movimiento social. Todos los movimientos políticos, sociales,
antiimperialistas, todos los movimientos tienen problemas, tienen contradicciones, no son puros. Siempre hay conflictos, siempre hay, en ciertas posiciones son progresistas y en otras no. Pero hay que tomar partido en los que son progresistas, apoyarlos. Entonces yo ahora no voy a descartar al gobierno bolivariano porque no es puramente anticolonial, puramente decolonial. Yo quiero ver un gobierno puramente decolonial y hasta que no lo vea no lo apoyo. Oye, bajo esa posición no vas a apoyar a nadie nunca. Vas a estar siempre conciliado con el status quo. Y eso es tan reaccionario como el que dice yo soy de derecha. Porque no estás cambiando el mundo. Por eso Dussel nos llama la atención a que hay que poner en relación siempre el horizonte de hacia dónde va con el pragmatismo de la política, de cómo moverte en esa dirección, cómo intervienes políticamente para tomar posición para que las cosas se muevan en la dirección que tú quieres moverte. Pero pretender tener horizonte sin pragmatismo de la política es dejar el status quo intacto, donde yo moralizo desde el deber ser y nunca intervengo ante una situación de opresión, ¿no? Porque nada es puramente anti todo, ¿no? O tener el pragmatismo sin el horizonte, pues es el posmodernismo que te traga, ¿no? Terminas tragado por el sistema. Entonces estás en las relaciones de fuerza sin horizonte de hacia dónde tú vas. Sino que eso te traga. Por eso es que Dussel hace una política que tiene en consideración las dos cosas. ¿Cómo? El horizonte y cómo desde donde está te mueves hacia ese horizonte. Ese es el planteamiento de Enrique Dussel. Y yo me identifico mucho con Dussel en eso. Lamentablemente el resto de los decoloniales, aquí se ha trazado una línea roja, porque los llamados movimientos modernidad, colonialidad, a mi entender, ese proyecto murió en Venezuela. Ese proyecto murió en Venezuela. Ese proyecto modernidad, colonialidad, ya desde hace 2 años, murió allí. Cuando hicieron aquel documento atacando a Maduro en medio de la violencia de las guarimbas, acusando a Maduro de ser la causa de los problemas de Venezuela. Es decir, no entienden el imperialismo, no entienden cómo el imperialismo opera dentro de Venezuela, dentro de un país, para sabotearlo. Esta gente habla del imperialismo como una cosa abstracta, ¿no? Hablan del imperialismo como una cosa exterior, ¿no? No ven el imperialismo dentro, no ven cómo es que han saboteado la economía venezolana. Eso quedan ciegos ante eso porque no entienden lo que es el imperialismo. En el documento del 2017, firmado, el primera firma es Aníbal Quijano, ¿no? Pero es un documento producido por el grupo de Lander y de toda esta gente antichavista, contrarrevolucionaria en Venezuela, pero firmado número 1 por todo ese grupo de modernidad, colonialidad, y ahora nuevamente hacen otro documento hecho por ese mismo grupo que se reúne con Guaidó, Lander y los otros. Ese otro documento que hacen ahora, igualmente firmado por la misma gente, de ese proyecto de modernidad colonial, para mí, murió en Venezuela. Ahora tenemos que construir otro proyecto de colonial que sea verdaderamente un proyecto político de transformación antiimperialista, consecuente, y no un proyecto que a nombre de modas decoloniales termine reconciliado con el imperialismo. Ese es donde estamos hoy. Hay que reconstruir otra vez toda esta red de llamada decolonial, porque esa red hay una línea roja que hay un antes y un después en el cual ya no podemos trabajar juntos desde hace rato. No podemos trabajar con gente que en una situación como la de Venezuela se posicionen del lado del imperio, repitiendo las mentiras del imperio contra Venezuela, contra Nicolás Maduro, contra el pueblo venezolano, contra el gobierno bolivariano. Esa línea roja hay que tirarla y comenzar a construir un proyecto de colonial verdaderamente revolucionario de cara al siglo XXI. Bueno, muchas gracias, profesor Grosfoguel. Agradezco tu tiempo y tu palabra. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias por la oportunidad. Gracias a usted.